Hola, esto es New Books Network en español. Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Julio César Reina Pérez, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Su tesis se titula Comercio Exterior y Crecimiento Económico en Ecuador 1890-1950 y tiene como objetivo principal aportar nueva información sobre el crecimiento económico y la evolución del comercio exterior ecuatoriano entre finales del siglo XIX y principios del XX de forma comparable a la existente para otros países de América Latina. Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis. Hola Beatriz, hola Beatriz Martín, muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti. ¿Te parece si iniciamos con algunas preguntas? Sí, de acuerdo. Genial. Bueno, tu tesis parte resaltando una debilidad de la historia económica latinoamericana, que el análisis histórico de las economías pequeñas y algunas medianas todavía presenta muchas brechas por cubrir, impidiendo insertarlas en las síntesis regionales. Entonces, tal vez lo primero que nos podrías ir contando es de qué forma contribuye tu tesis a disminuir esta brecha. Bien, creo que la mayor parte de los trabajos relacionados a la historia económica latinoamericana se han centrado en las economías grandes, como Argentina, México, Brasil o Chile. Y yo entiendo perfectamente la lógica detrás de esto y la representatividad que estas economías tienen dentro de América Latina. Además, reconozco que gracias a estos estudios, la disciplina ha realizado importantes avances. Sin embargo, todavía existe espacio para prestar atención a la experiencia que puede ofrecer el estudio de economías pequeñas. En este caso, mi tesis se centra en el estudio del vínculo entre comercio exterior y crecimiento económico del Ecuador desde finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Es decir, toma un periodo importante para la historia de la región, pues abarca buena parte de la primera globalización y los primeros momentos del periodo conocido como el de industrialización dirigida por el Estado. De esta manera buscamos disminuir la brecha existente incorporando la experiencia ecuatoriana, ofreciendo nuevos datos como una nueva serie de PIB o ajustes a las series de exportaciones, entre otros aportes que realizamos en el texto. Y con estos nuevos datos se abre un diálogo entre la experiencia ecuatoriana, haciéndola interactuar con el resto de las economías de la región. Por último, creo que el estudio del caso ecuatoriano a través del tiempo es particularmente interesante para todos y para todas, por la manera en la que Ecuador se integró en los mercados internacionales. Durante la primera globalización, Ecuador fue fundamentalmente exportador de cacao. Desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 60 del siglo XX se especializó en las exportaciones de bananas y desde 1970-72 aproximadamente, el país está especializado en la exportación de petróleo. Además, hay que tomar en cuenta que la economía ecuatoriana se encuentra dolarizada desde el año 2000. Por lo tanto, sin política monetaria, la gestión del sector externo se vuelve clave para el país. Entre las principales aportaciones de tu tesis se encuentra una nueva serie de datos del PIB para Ecuador entre 1900 y 1950, que puede enlazarse con las series oficiales disponibles desde 1950 hasta la actualidad. ¿Qué diferencias y qué similitudes presenta esta nueva serie con respecto a las propuestas de otros especialistas? Bien, como antecedente me gustaría decir que desde 1950 las series oficiales del PIB las publica el Banco Central del Ecuador. Y el comienzo de estas series es obra de un analista encargado por las Naciones Unidas llamado Risken van Olst, quien en el año 54 proporcionó algunas estimaciones para los años 50 al 53. Partiendo de esto, antes de 1950, ¿qué teníamos hasta ahora? Básicamente dos fuentes de información. Una estimación entre el año 39 y el 49, hecha por el Banco Central del Ecuador y elaborada y publicada por la CEPAL en el año 78, pero esta estimación no ha sido posible ubicar el método de realización de esta serie. Tenemos las series agregadas, pero no tenemos la manera en la que fueron calculadas. Después de eso, en 1994, Andrés Hoffman propuso una estimación del PIB ecuatoriano entre el año 900 y el 1938. La serie de Andrés está basada en las tasas de crecimiento de la población y en grandes ciclos de crecimiento de la economía ecuatoriana que otros autores previamente habían descrito. Las series que nosotros proponemos toman como punto de partida
la estimación de Van Olst, la que hizo en el año 53, y su división sectorial. Ahora bien, si comparamos nuestros resultados con las series de CEPAL, Banco Central del Ecuador, es decir, las que van desde el año 39 al 49, la diferencia más importante que hemos encontrado está en el sector agrario, que de paso es el sector más importante de la economía ecuatoriana durante la primera mitad del siglo XX. Eh, en este caso, encontramos que en nuestras estimaciones, el sector agrario crece al 5%, mientras que las series de CEPAL, Banco Central del Ecuador, crecen a un poco más del 8% promedio anual en ambos casos. Y nosotros no tenemos ningún producto que esté creciendo a una tasa similar al 8%. De modo que pensamos que se trata de un error de estimación de las series de la CEPAL, Banco Central del Ecuador. El único producto que podría responder a esta tasa tan elevada de crecimiento serían las bananas, pero el ciclo de las bananas comenzó en el año 48. Sin embargo, si nosotros quitamos el sector agrario del resto de la serie, encontramos que nuestra serie de PIB con la serie de CEPAL, Banco Central del Ecuador, son muy similares. Por otro lado, si comparamos nuestros resultados con el trabajo de André, es decir, del año 1900 a 1938, lo que observamos en términos generales es una tendencia muy similar, aunque la única diferencia, pero una diferencia muy importante, es que nuestras series crecen menos en los años anteriores a 1918, pero crecen menos debido a un fenómeno de estancamiento económico que hemos capturado en la década de 1910, y este fenómeno de estancamiento no se refleja en las series de André. Este fenómeno de estancamiento nosotros lo relacionamos con las exportaciones de cacao, es decir, con lo que pasaba en el sector externo. Exportaciones de cacao que en un contexto de la Primera Guerra Mundial era un producto que no era necesario en los mercados internacionales. Este fenómeno de estancamiento económico que ha aludido hizo que en términos reales los niveles de PIB per cápita de Ecuador de 1910 se vuelvan a alcanzar nuevamente recién en 1928. Es decir, a las puertas de una nueva crisis, crisis internacional. Me refiero a la crisis de la Gran Depresión. Lo que hizo que el PIB per cápita, la crisis de la Gran Depresión, de acuerdo a nuestra serie, eh, decrezca en alrededor del 10%. En todo caso, los niveles de PIB per cápita de 1910 recién fueron superados en el año 34. Es decir, estamos frente a un periodo de estancamiento bastante amplio. Un periodo similar de estancamiento de los niveles de PIB per cápita de Ecuador, viéndolo en el muy largo plazo, también fue experimentado por el país en la década de 1980 y 1990. En ese momento, esta vez relacionados primero con los efectos de la crisis de la deuda que afectó a los países de América Latina, y después particularmente afectó a Ecuador una crisis financiera que experimentó el país a finales del siglo XX y que desembocó en la adopción del dólar como moneda nacional. Oye, Julio, al igual que con esta nueva serie de PIB ecuatoriano que tú ofreces, otros indicadores, como los términos de intercambio, por ejemplo, o la balanza comercial, también presentan diferencias con respecto a las que habían sido elaboradas previamente por otros especialistas, entre ellos por Sandra Kunz y por Luis Bertola y Williamson. ¿Cómo, entonces, estas nuevas series nos ayudan a comprender la situación del Ecuador con respecto al resto de los países de la región y también, si es posible, con respecto a los líderes mundiales? Respecto a la balanza comercial, el caso ecuatoriano muestra un saldo favorable para la mayoría del periodo que hemos considerado, aproximadamente 60 años. En la tesis argumentamos que este comportamiento podría estar relacionado con la ausencia de signos de modernización de la economía ecuatoriana, sobre todo para los años posteriores a 1930, que es cuando una parte de la región comenzó a sentar las bases del modelo de industrialización dirigida por el Estado. Hay que tomar en cuenta que los países que se embarcan en procesos de modernización económica normalmente caen en déficits comerciales que se ven compensados con la entrada de capital, ya sea vía inversión extranjera o de endeudamiento externo para financiar este proceso de modernización. El caso ecuatoriano no presenta esta característica y la información que hemos encontrado nos sugiere que el país siguió apostando por el modelo de crecimiento guiado por las exportaciones. De hecho, en la tesis explicamos la manera en la que Ecuador aprovechó diversas coyunturas externas para incorporar más productos a su cesta exportadora. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial generó problemas de abastecimiento de arroz en la región, lo que catapultó las exportaciones del grano ecuatoriano, o el declive de la producción de bananas que experimentó las plantaciones centroamericanas que fueron aprovechadas para posicionar la banana ecuatoriana en el mercado mundial, y de eso hasta ahora. Esto no quiere decir que durante este tiempo, me refiero al periodo de nuestro interés,
la economía ecuatoriana se mantuvo como a inicios del siglo XX, es decir, una economía fundamentalmente agraria. Si bien existieron cambios y se aprecia un incremento de la actividad industrial, el esfuerzo industrializador que experimentó la economía ecuatoriana estuvo muy lejos del esfuerzo que hicieron otros países de la región, como México o como Brasil, por ejemplo. Además, la persistencia del modelo de crecimiento guiado por las exportaciones, pero sobre todo la composición de la cesta exportadora concentrada siempre en productos primarios, se expresa en la evolución de los términos de intercambio, lo que tú habías comentado anteriormente. En el caso ecuatoriano, hasta 1950, se refleja una tendencia positiva, aunque eso sí, sumamente volátil. Tomando en cuenta la desviación estándar como una métrica de volatilidad en los términos de intercambio, por ejemplo, Sandra Kunz calcula que para un grupo de 6 países de América Latina fue del 11% entre 1895 y 1915. En Ecuador, durante ese mismo periodo, fue de aproximadamente 38%. Recordemos que eran los años del boom cacautero, en el caso del Ecuador. Por otro lado, para los años posteriores a 1930 se aprecia que los términos de intercambio ecuatorianos tuvieron una caída menos abrupta y una recuperación mucho más rápida que lo descrito por Luis Bertola o Williamson. Estos son los años posteriores a 1930 en los que los nuevos productos como minerales, arroz y bananas ganaron peso en las exportaciones ecuatorianas. Julio, hablando de comercio exterior y ya que mencionas la tesis de Sandra Kunz y su análisis de los 6 países, en tu tesis hay 2 capítulos dedicados al comercio exterior, que es el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Podrías explicarnos de qué forma contribuyó el comercio exterior al crecimiento económico ecuatoriano y que con el ajuste que haces tú en las series, qué encuentras diferente a estas tesis que ya se han discutido antes? Esto es, por decirlo de una manera, la parte medular de la tesis, ya que es la sección en donde fusiono los capítulos anteriores para responder a la pregunta de cuáles fueron los efectos del comercio exterior en la economía ecuatoriana durante la primera mitad del siglo XX. Para esto hago 2 aproximaciones. La primera aproximación es de manera directa. Esto es a partir de algunos indicadores descriptivos de impacto, como el aporte de las exportaciones al crecimiento económico. Esta es una medida que compara la evolución de las exportaciones, la evolución del PIB y del peso de las exportaciones con respecto al PIB, que en este caso nos arroja que 2/5 partes del crecimiento de la economía ecuatoriana se explican por lo que pasaba en el sector exportador. Obviamente con algunos momentos en los que esta relación era más o menos fuerte. Si nosotros comparamos con una métrica similar con otros países de la región, pues nos arroja resultados mucho más, los datos ecuatorianos son superiores a los de otras economías de América Latina. La segunda aproximación es desde el punto de vista indirecto y desde varias perspectivas. En la tesis describimos la dependencia de las finanzas públicas del comercio exterior expresadas en la recaudación aduanera, que en el caso de Ecuador fueron sumamente importantes. Esta dependencia es, por cierto, de las más altas de la región. Es similar a la experimentada por Bolivia durante las 2 primeras décadas del siglo XX y similar a la que Guatemala tuvo a finales de la década de 1940. El segundo vínculo en términos indirectos que analizamos es el vínculo que existe entre el comercio exterior y la industria. Aquí describimos la manera en que distintos sectores empresariales convivieron y el lugar que ocupaba la industria en esta coyuntura. Finalmente analizamos el vínculo entre el sector externo y el sector financiero, un sector que capitalizó el auge exportador y lo direccionó para apuntalar su poder económico, pero sobre todo también el poder político. En resumen, para la economía ecuatoriana el comercio exterior ha constituido una fuente de crecimiento en el largo plazo. Esto ha sido ya discutido por otros autores a lo largo del tiempo. Sin embargo, a través de la tesis, a través de este capítulo, lo que nosotros hacemos es incorporar magnitudes y incorporarla para tener una idea de la fuerza de esta relación tanto de comercio exterior que ejercía sobre el crecimiento económico, lo que ha permitido afinar lo que conocemos sobre el proceso de desarrollo económico del Ecuador. Oye, Julio, casi al final de tu tesis analizas el consumo potencial de las élites ecuatorianas y señalas que buena parte de esos beneficios tuvo un destino improductivo, ya que las importaciones suntuarias llegaron a absorber hasta el 20% del valor total de las exportaciones en las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, la pregunta que queremos hacerte es,
¿qué nos dice tu tesis sobre el rol de las élites en el desarrollo de la economía ecuatoriana y tal vez de una forma un poco extendida al desarrollo o atraso regional? Bueno, esta es una buena pregunta y quizás sea el principio de una nueva investigación porque no tiene una respuesta sencilla. Como tú bien dices, en nuestras estimaciones, aproximadamente el 20% de las exportaciones totales fueron a parar a manos de la élite exportadora. Es una cifra significativa, lo que nos da cierta noción de los patrones de distribución de los exportadores. Estamos hablando de pleno auge del boom del cacao. Eh, pero primero me gustaría como dar un poquito de antecedentes. Para los que no conocen Ecuador, ¿cómo está distribuido Ecuador? Ecuador tiene cuatro regiones principalmente. La costa, que durante el periodo de investigación estuvo orientada principalmente a la exportación. La sierra, que es la parte montañosa, que estuvo orientada a la producción para el consumo local y con ciertos vínculos de comercio exterior con los vecinos, me refiero a Colombia y a Perú. El oriente o la selva, que durante nuestro periodo de interés no estaba habitado. Y por último tenemos la región insular, que la conocí básicamente las Islas Galápagos, el archipiélago de las Galápagos. Sin proponérmelo en esta tesis, le he dado más visibilidad a la élite de la costa, por la élite exportadora. Pero tu pregunta me ha hecho reflexionar sobre hasta qué punto tuvieron un rol determinante la élite de la sierra, porque si bien su papel durante este tiempo fue en un territorio orientado a la producción para fines de autoconsumo, también existieron variables como la relación que tenían con el mercado de trabajo. Por ejemplo, en esta época el concertaje era una forma de relación laboral en donde el campesino estaba atado a su tierra y no recibía una retribución monetaria por su trabajo, sino más bien le daba una parcela para que él pueda trabajarla. Y este tipo de arreglos, por así decirlo, también afectaron al desarrollo de otros elementos de la economía local, como un mercado interno que pudiera fomentarse o poder desarrollarse y de esta manera poder generar una demanda interna y apuntalar un proceso de modernización económica. En el caso de la costa, existen ciertas iniciativas industriales durante el periodo de interés, pero fueron la minoría, fueron testimoniales. La mayor parte de la élite está orientada a la actividad comercial porque, bueno, entiendo que en ese momento era la actividad que mayor réditos le suponía. Eh, Creo además que el estudio de las élites es súper importante porque ellos tuvieron el poder de marcar los temas de discusión a nivel nacional, tenían el músculo para poder implantar los temas de discusión y la manera en la que se discutían los temas. Cómo superábamos la crisis, de qué manera, a través de exportando más o a través de capital invirtiendo más en la economía local, etcétera, etcétera. Creo que esta es una respuesta inacabada porque el tema sigue siendo inacabado. De todas maneras, me gustaría decirte que la pregunta me sigue pareciendo relevante incluso ahora, cuando se discuten los procesos de transición económica, en donde ahora existe una nueva variable, que es la variable ambiental, y factores como también el tema del género. Las élites siguen manteniendo la influencia sobre el debate. Los términos del debate son súper importantes porque son la manera en la que las sociedades eh, pueden organizarse o pueden coordinar una manera de responder a los retos que tienen a futuro. Y ahora la economía post-pandemia nos demanda una respuesta, digamos, mucho más integral que la que hemos tenido hasta este momento. Y creo que el trabajo que hacemos los historiadores económicos ayudan a entender cómo fueron esas relaciones a través del tiempo y cómo podemos afrontar los retos del futuro. Julio, para ir ya cerrando la entrevista, queríamos hacerte una pregunta dirigida más bien a los investigadores que nos escuchan, que generalmente son jóvenes investigadores, no necesariamente en edad, pero sí en el estado del momento de la investigación, que están haciendo su tesis. Gran parte de tu trabajo se desarrolló en materia de recolección y revisión de fuentes.
¿qué consejo podrías darle a estas personas que están desarrollando una labor similar y que podrían enfrentarse a complicaciones que me imagino que tú ya resolviste? Beatriz, comparto contigo tu definición de jóvenes investigadores, ¿eh? Me- Estoy ahí totalmente de acuerdo. Eh, Bien, trabajar con temas históricos tiene el reto de base de información, de trabajar con base de datos. Sí, la primera, yo creo que una primera medida es acercarse a la red, inscribirse en la red. Yo creo que fue una iniciativa para poder conocer lo que están haciendo otros compañeros de la región y poder acercarnos de esa manera. Eh, sí, es un reto que es inacabado porque hay momentos en donde tienes que decidir hasta qué punto quieres explorar más de lo que tienes, pero al mismo tiempo tienes la restricción que son los plazos. Así que hay que jugar con ambas variables, pero yo creo que una parte fundamental es no tener miedo a preguntar. Cuando digo no tener miedo a preguntar, me refiero a aprovechar los espacios que la universidad en donde estés haciendo tu doctorado te ofrezca. Me refiero a a encuentros formales como workshops, seminarios, conversatorios, o también encuentros informales como la propia cafetería de la universidad, o si quedan también en un bar. Aprovechar todos esos momentos para poder, para poder tratar de estimular la imaginación, porque algunas veces tiene que ser, la imaginación tiene un factor importante, pero también la experiencia de los que han transitado por esos mismos senderos. En mi caso, creo que les diría a algunas personas que están comenzando en esto de la investigación que no tengan miedo a preguntarles a los autores de los papers más relevantes que están leyendo. A veces tenemos esa noción de que son personas que no responden, pero no, nada de eso. Son personas muy abiertas y que están ansiosas por poder compartir su trabajo. Yo creo que la colaboración es un elemento fundamental dentro de esta profesión. Y por supuesto, has puesto sobre la mesa un elemento que creo que poco a poco se va haciendo más visible, que es la frustración y el tema emocional, que hay que darle más atención al respecto y yo creo que espero que las universidades poco a poco vayan comenzando a realizar procesos para poder eh, atacar este tema, ¿no? Bueno, gracias, Julio. Con esta última respuesta cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista a Julio César Reina Pérez, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Julio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, a Martín, Beatriz, por el espacio. Hasta pronto. Aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Julio, contactarlo y hacer sus preguntas y comentarios sobre esta investigación. Hasta el próximo episodio.